Bueno, Coqui, vos es que a esta hora tengo una pregunta para hacerte. A ver. ¿Anduviste en tren alguna vez? Pero no en Europa, porque los trenes de Europa, viste lo que son divinos. Cuando era chico, estamos alejados de eso nosotros. Cuando era chico llegué a ver y a subirme a trenes funcionando, de Mendoza a Santa Fe, de Santa Fe a Buenos Aires, el coche motor que salía acá de la estación Belgrano, por ejemplo. Después tuvimos un intento acá de un coche que salía de Santo Tomé para Buenos Aires que tardaba más o menos unas 20 horas. Tardaba un par de días. Inviable era eso, absolutamente inviable. Bueno, mira, estamos con un especialista, con una persona que llega desde España, con el doctor Luis Santos Iganges de la Universidad de Valladolid, especialista en esto, en el tema de los ferrocarriles, que está en Santa Fe dando un seminario. ¿Cómo te va, Luis? Hola, buenos días. Muy bueno, bien. bienvenido a Santa Fe y contanos qué es lo que estás haciendo acá. Pues he venido a impartir un seminario doctoral invitado por el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y junto con la doctora María Alejandra Saus, que como yo es urbanista y trabaja asuntos de historia urbana, historia ferroviaria y actualidad del ferrocarril en la ciudad, pues impartiendo un seminario doctoral. Bueno, acá ¿qué ves en Santa Fe? Porque lo tenemos sumamente abandonado. Claro, vienen a un país muy particular en cuanto al tema ferroviario, ¿no? Bueno, pero hay asuntos de actualidad en Santa Fe sobre ferrocarriles, ¿no? El circunvalar ferroviario es un asunto interesante y que abre oportunidades para resolver asuntos urbanos también, ¿no? De espacios que quedan liberados o nuevas oportunidades de estaciones que podrían llegar a ser estaciones con trenes funcionando, etcétera. O sea que, bueno, ese es un asunto que no se trata de que yo venga a explicar asuntos de historia, o de patrimonio, sino también de actualidad ferroviaria. Claro. ¿Y cuál es la importancia que se le da en otros lugares como medio de transporte al ferrocarril? Que decíamos, Argentina es un país emblemático porque en los 90 acá tuvimos un presidente que dijo ramal que para, ramal que cierra. Y así es como que, bueno, este servicio que yo te decía, que recuerdo haber tomado desde cuando era chico de Santa Fe a Buenos Aires, dejó de existir, los trenes de ciudades a ciudades. Hoy no tenemos más que tren de carga en Argentina, ¿no? O en Buenos Aires, en el área metropolitana. Bueno, el ferrocarril es un medio especializado de transporte. Es decir, que no porque tengamos una red muy amplia heredada del siglo XIX va a tener que ser toda ella un ferrocarril muy funcional. No puede ser funcional porque está pensado para otra cosa. Hoy por hoy la especialización del ferrocarril consiste en trenes metropolitanos y suburbanos. De hecho, en Buenos Aires se está invirtiendo y habrá que hacerlo en más ciudades, ¿no? El asunto de que la gran ciudad necesita el transporte masivo y el coche, el auto no es suficiente, es más, genera muchos problemas. Por otro lado, las grandes cargas vinculadas sobre todo a grandes distancias. Entonces, los granos, las materias primas, la piedra, la roca mineral, etcétera, que haya que mover de un lugar a otro del país o para exportar, necesita grandes distancias, grandes cargas y no es lógico que vayan en camión. Esa es otra especialización. Y esas dos son las que parece que están volviendo o resurgiendo en Argentina. La tercera es la que cuesta bastante más dinero y tendrán ustedes que pensar, que es la de los viajeros de largo recorrido. Porque ahora mismo hay largos recorridos, pero no funcionan bien o son demasiado lentos. Entonces habrá que pensar si se puede recomponer un ferrocarril. Pero no es rentable, ¿por qué no? Pero la rentabilidad, ¿qué tipo de rentabilidad? Porque hay una rentabilidad privada, digamos, empresarial, y otra rentabilidad que es rentabilidad social. O sea, todos los suburbanos, en términos de rentabilidad empresarial, no lo son. Son rentables socialmente. La ciudad no puede funcionar sin un metropolitano, sin un suburbano. Es decir, hablando de rentabilidad social, debemos entender que una empresa ferroviaria tiene que tener compensaciones por obligación de servicio público por parte del Estado. Y viendo qué compensación es esa, entonces veremos ya si merece la pena o no merece la pena, porque estamos trabajando con dineros públicos, si merece la pena ese ferrocarril o no. Entonces, para las largas distancias, la compensación de servicio público es un poco difícil de... Pero yo pienso que Argentina podría tener un ferrocarril bueno de larga distancia, por ejemplo, para comunicar por lo menos un Buenos Aires-Rosario que pudiera llegar a Santa Fe. Son unas distancias que el ferrocarril puede hacer muy bien, con calidad y competitividad. No puede uno llegar a San Salvador de Jujuy desde Buenos Aires porque todo el mundo iría en avión, por mucho que el tren vaya muy deprisa.
Entonces sí que hay que pensar qué ciudades, tienen que ser grandes ciudades, tiene que haber un gran mercado, ciudades que generen un mercado, un movimiento, una demanda ferroviaria, una demanda de transporte general, que permita que ese ferrocarril pudiera llegar a ser competitivo. En términos generales, ¿cuál es el beneficio de utilizar el ferrocarril, el tren, respecto de los otros medios de transporte? Bueno, hay un beneficio social global de país, menos contaminación, menos gasto energético y, por otro lado, descongestión de las autovías, autopistas que han sido primadas o grandes carreteras, pero que no dan abasto y que además no tienen por qué ser muy rápidas. Claro. Es decir, que el ferrocarril moderno, el ferrocarril del siglo XXI es bastante más rápido que la carretera. Claro. Bueno, ¿quiénes pueden participar o a quiénes está dirigido este seminario y dónde se va a realizar, a qué hora? Llevamos toda la semana con ello. Hoy es el último día, a las 9 estamos allí de nuevo. Es de la Universidad Nacional Litoral. Lo organiza el IUXO, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Es un doctorado que necesita tener una mención, y la mención es geografía, pero que admite todo tipo de investigadores, doctorandos, etcétera. De hecho, pues hay una graduada en Derecho, hay varios arquitectos y varios geógrafos. ¿Es la primera vez que estás en Santa Fe? Sí, la primera vez. ¿Y qué te ha parecido? Pues fíjate que lo conozco bien poco, porque... Está lloviendo. Porque estamos dando tantas clases, claro, el seminario de mañana y de tarde, y lo conozco en ratos muertos y de noche. Es decir, que lo conozco más por todo lo que he leído. Antes de venir he leído mucho, de la prensa y de todo, y bueno, pues tengo una idea global, pero de verdad, andarlo de verdad y verlo con sus propios ojos, poco, por desgracia. Tendrían que dar una vueltita por las vías para... Claro, hay muchas vías. He visto unas cuantas, porque justo las vías son las que me he detenido a ver mejor. Ah, mira, ¿las viste y qué impresión te dio? Bueno, hay vías que están intrusadas, es decir, que el propio ferrocarril es el interesado en no funcionar por allí porque es muy peligroso. Es decir, no se trata solo de ver el ferrocarril como un problema que se genera a la ciudad. El propio ferrocarril dice: la ciudad me está generando un problema a mí. Y el primero es el de la falta de seguridad. Pero bueno, hay otras vías que están abandonadas o que están ahí paradas, metidos en bulevares, que está bien, que es un buen espacio. Nosotros los urbanistas decimos reserva de suelo. Y esas reservas de suelo no hay que consumirlas, hay que esperar a ver qué se puede hacer con ellas. Por ejemplo, la estación Mitre podría ser esa estación terminal si en el futuro lejano hubiera un ferrocarril moderno a Rosario y Santa Fe. Mientras que las otras, Cambios o Belgrano, pues ya hay que hacer un proyecto urbano. Cuando vos decís moderno, te referís prácticamente a lo rápido, ¿no? A lo veloz, porque si no tampoco sirve. Sí, tiene que ser veloz. No tiene por qué ser un sistema de alta velocidad ferroviaria como los TGVs franceses, los AVEs españoles o los ICEs alemanes, porque tiene un coste gigantesco. Entonces yo les aconsejo que midan muy bien el presupuesto. Es una distancia corta, aparte son 150 kilómetros entre Santa Fe y Rosario. Que un tren que va a 180 por hora es un tren muy rápido. No hace falta diseñar infraestructuras para 400 por hora, trenes que circulan a 350. Sí, eso es de un gasto excesivo, el mantenimiento tiene un coste gigantesco y solamente se sostiene con muchísimos movimientos. Con un París-Lyon estamos comunicando millones y millones de personas con un tren cada poco tiempo, lleno siempre. Claro. Bien. Entonces, cada caso tiene su necesidad y por lo tanto su proyecto concreto. Bueno, hoy concluye el seminario y te quedas ¿hasta cuándo acá en Santa Fe? Me voy esta noche. A medianoche salgo porque el sábado pronto salimos de Ezeiza para Madrid. Para Madrid. Bueno, Luis, gracias. Un gusto, la verdad un gusto. Lo mismo digo. Muy interesante el tema, muy amable por venir. Muy bien, muchas gracias.